Bienvenidos, bienvenidas al volumen 1 de este segmento donde voy a estar analizando mi experiencia haciendo el programa de 12 semanas de reconexión con tu creatividad que propone el libro del Camino del Artista. Por supuesto, si estamos acá es para entender cómo hacerlo posible. Acá vamos a hablar sobre cómo hacer que cada semana funcione en el ecosistema de tu vida y no abandonarlas. Porque sí, este proceso tiene fama de ser intenso y desafiante y por algo la tiene, pero acá vamos a develar cómo hacerlo posible en nuestros propios términos. Así que más allá de que tengas ganas de hacer este programa o no, o simplemente tengas curiosidad de saber de qué va, te cuento que esta saga de episodios está dedicada a que aprendamos las herramientas para hacer de la escritura expresiva una aliada de vida. Mi misión es que podamos sacarle el máximo partido a la práctica creativa y terapéutica que es escribir y que descubramos cómo puede ser un portal hacia mejorar nuestra relación con nosotros mismos, pero además para poder definir nuestros innegociables, prioridades, procesar situaciones complejas y fundamentalmente tomar decisiones más alineadas con la versión de nosotros mismos que estamos siendo en este momento. En cada episodio va a haber información muy puntual que va a ir actuando como una pieza de rompecabezas creada a partir de ejercicios y principios fundamentales que propone el libro del Camino del Artista, y en este sentido vamos a exprimir hasta la última gota de sabiduría de cada tramo de cada semana para que sea que quieras implementar lo que te comparta de forma aislada en tu día a día, como pequeños rituales o como hábitos para amplificar tu claridad y tu autenticidad, o que este video sirva como un disparador y te potencie tus ganas de hacer el programa y quien te dice finalmente termines haciéndolo conmigo, sea cual fuere el caso, que puedas encontrar mucho valor en lo que te voy a compartir hoy y sobre todo que lo puedas llevar a la práctica en tu vida. Obviamente tengo que encender una luz de spoiler alert porque estos episodios van a tener un montón de contenido de spoiler. De la autora, del método, del libro en sí mismo. Así que yo te dejo en tus manos y a tu criterio la decisión de hasta dónde querés avanzar en el camino conmigo. Y ya dicho esto, corramos la apertura de este podcast porque es hora de empezar a sacarle el jugo a todo lo que tengo para compartirles. Así que voy a empezar diciéndoles que estás sintonizando otro martes o jueves de Notas para mi yo del futuro. Yo soy Lee, coach de creatividad, podcaster de este podcast, buscadora de historias interesantes y encontradora de lo que mis nuevas versiones están necesitando de mí. Y si vos querés, voy a ser tu narradora en esta transmisión. Este es el primer volumen de 5 o 6 capítulos, todavía no lo tengo muy en claro, pero lo voy a ir develando en el camino, donde voy a hacer la cobertura completa del camino del artista desde mi perspectiva, subrayando mi perspectiva, porque todo lo que voy a compartir acá viene de la mano de mi propia experiencia, reflexionando, cuestionando, poniendo en práctica lo que el libro trae a la mesa. Como habrán visto en el título del episodio, hoy vamos a hablar de lo que significa planificar para cumplirte con eso que te prometiste y que dijiste que era importante para vos. Es decir, que vamos a ir a los cimientos. Vamos a hablar de todo aquello que hacemos en la previa para que un proyecto o un hábito tenga muchas más chances de tener éxito, prosperar en nuestras vidas y, por ende, que podamos recoger esos frutos que estamos esperando. Además, este es el primer episodio del podcast que voy a grabar con video, así que estoy súper emocionada. Tengo un montón de notas, pestañas abiertas por todos lados, pero bueno, la emoción y la expectativa de ver cómo este experimento va a salir y cómo va a hacer crecer este espacio me da mucha ilusión. Y yo no sé si esto también se me mezcla un poco con el espíritu navideño que me rodea, que me encanta, con este tecito rico que me preparé, pero bueno, en fin. Empecemos poniendo un poco de contexto para quienes nunca escucharon sobre este libro y sobre todo sobre su autora, porque la historia misma de cómo se creó el programa de 12 semanas del Camino del Artista parece que fue casi por casualidad. Pero en este podcast sabemos que las casualidades no existen, en todo caso son causalidades, y les prometo que desde este punto ya arrancamos con un regalo que la autora nos hace de aprendizajes que por supuesto no vamos a pasar por alto. Así que voy a tomar un sorbito y voy a dejar mi tecito por acá para contarles un poco sobre Julia Cameron.
que actualmente sigue siendo escritora y anda transitando su vuelta al sol número 77. Y la verdad es que ella no escribió El Camino del Artista porque le bajó información divina, despertó una mañana iluminada y dijo, hoy es un buen día para crear una Biblia para que las personas vuelvan a confiar en sí mismas y tengan su energía creativa a pleno para vivir la vida de sus sueños. No, la realidad y la cruda verdad es que ella arrancó a miles de kilómetros de esa idea. Jay-Z, permítanme tomarme la libertad de crearle un apodo porque la voy a nombrar muchísimas veces en este episodio. Creó este programa, uno, sin ningún tipo de intención de que esto se convirtiera en un programa, ni en un libro, ni que fuera un bestseller, nada de eso. Y dos, como una forma de ayudarse a atravesar uno de los momentos más difíciles y retadores de su vida. Para aterrizarlo un poco, a fines de los 70, Julia trabajaba como periodista escribiendo para grandes medios de Estados Unidos como el Washington Post, la revista Rolling Stone y también era guionista en Hollywood. Su carrera había alcanzado un éxito que ella misma declaró en más de una oportunidad no se había imaginado. Y el broche de oro fue su matrimonio con el famoso director de cine Martin Scorsese, con quien luego hasta tuvo una hija. Dicho así suena como a ponis y unicornios, pero la verdad es que en el detrás de escena ella vivía una vida en la cual estaba bajo mucha presión y se sentía atrapada en una idea que ella misma se había creado de que la única forma de ser una escritora brillante, exitosa, productiva era usando el alcohol y las drogas como combustibles de su creatividad. El colapso de toda su ansiedad y la turbulenta vida que ella venía llevando llega en 1978 luego de que su breve matrimonio con Scorsese terminara y ella se encuentre a sus 30 años no reconociéndose, siendo una Julia que se enfrentaba a ser madre soltera, recién divorciada, con la preocupación de mantenerse sobria y de poder sostener su trabajo como escritora. En una conferencia de las tantas que vi, de sus entrevistas y de todo el material que hay registrado de ella en internet que estuve investigando para crear este podcast, la escuché decir lo siguiente y me pareció muy representativo de su momento de vida. Julia dice, estaba recién tratando de estar sobria y me sentía desesperada por encontrar una forma de escribir sin depender del alcohol y la cocaína que había usado para alimentar mi escritura por más de una década. En ese punto tenía terror a que mi creatividad desapareciera junto con mis adicciones. Y la verdad es que esta frase final a mí me pareció muy potente porque, claro, ahí te contextualiza muy bien por qué ella llega a un punto en el que sabe que ya no puede seguir sola y donde se mete en un proceso de rehabilitación formal. En ese núcleo, ella descubre que parte de su reconstrucción creativa venía de sostener la escritura en su vida, pero desde otro ángulo. Y ahí es cuando empieza a escribir cada mañana, apenas se despertaba, sin utilizar ningún tipo de estímulo químico, lo cual para ella era prácticamente rupturista y totalmente impensado. Y su única intención era despejar su mente, era poder arrancar su día con una energía más fresca, con sus emociones más calmadas y acompañarse en todo ese proceso de reencontrarse consigo misma. Ahí es cuando, sin querer, entre todas las comillas que le podamos poner, nace una de las herramientas estrellas del camino del artista, conocida como las páginas matutinas o morning pages. Esta es una práctica que se hace una vez al día, preferentemente apenas te levantas, y se basa en escribir todo lo que te venga a tu mente sin filtros, sin ponerle juicios y con el único ánimo de desagotarte. Si se fijan, Julia no habla de tener libretas bonitas ni lapiceras especiales para que esto te surta efecto. De hecho, no importa las herramientas, ella te lo dice, no importa con qué herramientas lo hagas, lo importante es que lo hagas, es que te presentes día tras día, incluso y con más énfasis en esos días donde crees que esto no te hace tanta falta o que te parece tedioso, o que no tenés tiempo, o que incluso podrías estar haciendo muchas otras cosas mucho más productivas con tu energía. Voy a tomarme otro traguito.
Hay una frase que ella dice al respecto que me parece súper potente e ilustrativa del proceso que implican las morning pages y es que Dios se encarga de la calidad y yo me encargo de la cantidad. Y desde mi perspectiva, lo que ella nos quiere decir es que cuando dejamos de obsesionarnos con que todo lo que hacemos tenga que ser lo mejor, lo más brillante, lo más memorable, entonces nos permitimos conectar con el espíritu de servicio. Permitimos que la práctica simplemente sea. Escribir ya es un acto de servicio hacia nosotros mismos sin necesidad de ponerles más brillos ni expectativas y permitir que nos conecte con la energía creativa del universo y que esa energía se manifieste en nuestras vidas a través de un hábito muy simple pero poderoso. Es contribución para nosotros, es poder ser de contribución para los demás y es ese servicio que ofrecemos con nuestro paso por este planeta Tierra. Puede que para muchos esto suene como, wow, demasiado loco, solamente estamos escribiendo, pero entiendo que también para muchos el ritual de la escritura implica una conexión en la cual seteamos el espacio, ponemos velitas, ponemos saumerios y nos preparamos para estar en la mejor compañía que tenemos, que es la nuestra. Pero más allá de cuál sea tu elección para vivir esta práctica, para manifestarla y encarnarla, mi propuesta hoy tiene que ver con imaginarla como ese ratito del día que es solo para nosotros, donde no importa si estamos súper despeinados, medios dormidos, de un humor dudoso, nos podamos dar permiso de sincerarnos, ir al hueso de lo que nos pasa, empezar el día sin tanta carga mental, sin tanto ruido emocional, e ingresar a una jornada que va a ser única e irrepetible con una energía más fresca y alineada con nosotros mismos. Volviendo un poco a Julia, en el medio de su proceso de rescate de sí misma, un amigo le regala un libro llamado Ideas Creativas de Ernest Holmes. Y justamente la idea que este libro le planta como una semillita en el interior de JC es que la creatividad que se nos fue dada por naturaleza y que todos tenemos es nuestro auténtico camino de reconexión espiritual. Y acá es donde se empiezan a unir las fichas de cómo sus prácticas terminan convirtiéndose en un camino de reconexión creativa con ella misma, pero en esencia de reconexión con su espiritualidad. Ya para este punto se puede empezar a ver cómo ella estructura el método, lo divide en 12 semanas y sobre todo decide poner el énfasis en dos lugares. Uno, la escritura como su herramienta estrella, pero el segundo y definitivamente demasiado necesario para complementar es la puesta en acción de todo aquello que te propongas en tus páginas. Julia nos deja en claro que cuando nuestros pasos van alineados con lo que decimos primero en palabras, entonces no solo que logramos experimentar una paz con la vida que estamos construyendo, sino que podemos ejercer una soberanía sobre esas cosas sobre las que sí tenemos control. Podemos definir cuáles son esas cosas sobre las que tenemos el control, agarrarlas y después dejar todo lo otro en manos del universo o de la divinidad en la que cada uno elija creer. Si se fijan, este número 12 no es para nada fortuito ni casual porque gran parte del método se basa literal en el sistema de 12 pasos de recuperación que se plantea en Alcohólicos Anónimos, pero Julia le hace una bajada al enfoque creativo. El plot twist final de esta historia, que me pregunto, por cierto, cuándo Jay-Z lo va a agarrar y lo va a adaptar al cine, porque nada más hollywoodense que toda esta historia que les acabo de narrar, viene de la mano de que sus amigos la empiezan a impulsar a que enseñe y expanda este contenido y ella monta en el living de su casa en New York un espacio para enseñar todas las técnicas de desbloqueo que le habían servido hasta el momento para que otros artistas que también se sentían perdidos, como que su fe creativa se había evaporado, pudieran realizar sus propios procesos de reconexión creativo.
En ese entonces, ella les entregaba a sus alumnos fotocopias de las primeras versiones de lo que luego se iba a convertir en el libro del Camino del Artista, y le fue tan bien y obtuvo tan bonitos comentarios, pero además ella veía esta realización personal en las personas, que finalmente dijo, ok, esto es valioso, quiero compartirlo con el mundo, y agarró el compendio que tenía, fue con su agente y le dijo, quiero publicarlo. Para su sorpresa, la respuesta de su agente, contextualizando que esto era finales de los 90, donde el desarrollo personal no era algo ni siquiera de lo que se hablara, fue: este tema no es lo suficientemente interesante, Julia, querida, céntrate en escribir guiones de cine, que es lo que ya te funciona, ya te sale bien, y todo esto del camino del artista, déjalo como un extra para el living de tu casa. Evidentemente, Jay-Z, que ya había visto cómo sus ejercicios y prácticas cambiaban vidas, no se dio por vencida, tocó puertas, coleccionó muchísimos rechazos y finalmente a principios de los 90 logró que alguien le hiciera caso, y oficialmente en 1992 se publica la primera edición del Camino del Artista, un libro que terminó vendiendo más de 5 millones de copias a nivel mundial, fue traducido a 40 idiomas, y no solo que fue realizado en muchos clubes del libro que se expandieron por internet, es que seguramente en algún momento viste por ahí, sino que incluso fue realizado por celebridades como Alicia Keys, por nombrar solamente a alguien, que reconoció públicamente que este proceso del camino del artista le fue de gran contribución en momentos donde ella se sentía estancada en lo musical, pero sobre todo en su vida. En resumen, el camino del artista no se concibió ni se ideó para ser un método que revolucionara la vida de millones de personas más allá de la de su propia autora, pero lo hizo y nos viene a recordar que entendernos, priorizarnos, volver a nosotros mismos cada vez que nos perdamos por el camino es nuestra responsabilidad, es de nuestra jurisdicción, pero también es nuestro superpoder. Esto es un trabajo interno que se hace una página a la vez, cultivando y dándole de comer a esos hábitos del bien todos los días. Grano de arena sobre grano de arena para que un día podamos ver ese castillo que soñamos hecho realidad, materializado acá delante nuestro. Y para cada quien, ese castillo puede significar y puede verse de maneras muy diferentes. Puede que para algunos ese castillo sea estar sobrio, como en el caso de Julia. Puede que para otros sea crear su propia empresa. Puede que sea procurarte más espacio en tu vida para experimentar cosas que tengas pendientes, que estás procrastinando, pero que te emociona un montón poder vivir. Puede ser que venga del lado de recuperar tu brillo y tu autoestima, que ya ni siquiera te acordás cuándo fue la última vez que los viste. Julia Cameron nos recuerda que con independencia de las creencias que cada uno tenga, la creatividad es la expresión de la vida misma. Es una energía que nos pertenece y que nos conecta con todo y con todos, con nuestra historia y también con la huella que vamos dejando en nuestro paso por el mundo. Volvamos ahora sí y retomemos la parte práctica para que tomes nota de qué cosas del camino del artista podés empezar a poner en práctica en tu día a día. El libro plantea dos actividades innegociables, superestrellas, rockstar, que sirven y están apuntadas a recuperar y mantener tu creatividad en el día a día encendida. Una son las morning pages, de las cuales ya hablé, que se usan para despejar tu interior de pensamientos, emociones, y así poder descubrir qué te está bloqueando y luego poder tomar acciones alineadas. Y su hermana melliza, que es la cita con el artista. Esta cita consiste en realizar una actividad solo en tu propia compañía una vez a la semana, haciendo algo que te conecte con el disfrute. Se trata de crear espacios intencionales en tu agenda semana a semana para recuperar el placer de estar con vos mismo, viviendo experiencias que no necesitan tener ningún tipo de sentido productivo, ni que sean súper planificadas ni extravagantes. Acá, cuanto más sencillo y más te conecte con tu esencia, mejor. Con esta práctica fomentamos nuestro pozo creativo, que según Julia es ese espacio interior que todos tenemos, que nos sirve como motor, que nos da combustible para vivir una vida llena de vida
Y cuando mantenemos este pozo activo y en movimiento, nutriéndolo con momentos que nos inspiran, que nos dan curiosidad, que nos conecten con lo lúdico, entonces vivimos en conexión con esa energía creativa, con esa autenticidad y la esencia que cada uno de nosotros tiene. Algo que cuando éramos niños, la verdad, no nos costaba nada, lo teníamos súper naturalizado y automatizado, pero que a medida que fuimos creciendo se nos fue olvidando. Y así queda conformado este dúo dinámico que le sirvió a Julia como una medicina de pocos pasos, la verdad, porque tampoco es que es algo súper complejo de llevar a la práctica. Creo que casi cualquiera puede tener disponibles los recursos para poder poner en práctica estas dos herramientas en su día a día, pero la verdad es que no hay que subestimar que porque sean simples no son efectivas. La repetición sostenida de todo aquello que te hace sentido es lo que finalmente te saca del bloqueo y es lo que a ella le sirvió y también lo compartió y vio que le sirvió a escritores, músicos, actores, pero incluso a gente común como vos y yo, que quizás no somos artistas de profesión, pero sí que podemos sentirnos apagados en muchos momentos de nuestra vida o atrapados en nuestras cabezas y que nos podemos ver beneficiados de estos ejercicios que ella diseñó. De este proceso de muerte y resurrección, en el cual siento que muchos nos vamos a ver muy espejados, con lo que quiero que nos quedemos es con la premisa de que este programa para ella nació como una rehabilitación, como algo que la fue llevando un paso a la vez hacia encontrarse, pero no fue lineal. Sin embargo, lo que sí la llevó a tener éxito fue el compromiso de priorizarse. Eso fue lo que le dio combustible para que funcionara. A mí me gusta imaginarme este proceso como que Julia tenía en sus manos un ovillo que quería desenredar. Y lo único que sabía era que su propósito era rescatarse de esa vida turbulenta. El resto lo fue desentrañando a medida que fue despegando hilo sobre hilo y desenredando ese manojo de nudos, pero sin perder de vista que esa punta del ovillo que tenía entre sus dedos tenía como propósito el rescatarse. A lo que voy es que quizás para vos hacer el camino del artista o tomar la práctica de escritura como un hábito en tu vida pueda tener un propósito muy diferente. Quizás este ovillo que hoy tenés entre tus manos no tiene la etiqueta de creatividad pegado encima, pero definitivamente el irlo desenredando te va a dar acceso a resolver o desbloquear un problema puntual de tu vida al cual no le estás encontrando la vuelta. Y tal vez esto no tiene nada que ver con un divorcio, ni con adicciones o con profesiones como ser pintor o escultor, pero definitivamente hay una necesidad de desenredar y desentrañar algo que está ahí adentro y la creatividad es la energía motora para que eso se manifieste. Y acá te quiero traer mi ejemplo de hace como 4 años, cuando recorrí mi primer camino del artista con el objetivo de hacer de la escritura un hábito. Yo sabía que había muchas personas que hablaban del poder de escribir todos los días, no solo para manifestar tus sueños, sino para vivir una vida que se sintiera más armoniosa, que tuviera más sentido para vos. Y la verdad es que sí, a mí me súper funcionó ese camino del artista. Desde entonces no dejé de hacer journaling ni un solo día y escribir se convirtió en una herramienta que uso para entenderme mejor, para procesar mis emociones, para interpretar mis pensamientos y sobre todo para tomar decisiones más alineadas con quien estoy siendo ahora mismo. Por eso mi propuesta es que antes de arrancar este tipo de procesos introspectivos que te van a llevar un compromiso de tiempo y energía interesante, quizás de varias semanas o meses, te preguntes, ¿cuál es tu para qué? ¿Cuál es tu propósito que te impulsa a querer estar haciendo esto, a querer estar acá? Y cuando lo tengas, escríbelo y pégalo en la tapa de tu libreta o de tu journal que vas a usar diariamente para hacer escritura terapéutica o para hacer el camino del artista como tal. Esto para mí es una forma muy potente de empezar a crear un norte en el cual puedas apoyarte cuando lleguen esos días donde quieras tirar la toalla, cuando estés cansado o cuando te cueste confiar en el proceso. Porque cuando veas la tapa de tu journal y
descubras que tu yo del pasado te dejó un mensaje para que no te rindas, te va a hacer sentido, que quizás ese día no sientas la motivación, pero sabes por qué estás siguiendo adelante. Porque sí, es verdad, la motivación se crea y se expande con la práctica sostenida. Se vuelve un piloto automático saludable y luminoso cuando nos permitimos ir más allá de las ganas que tenemos ese día o ir más allá de lo que creemos que tenemos disponible ese día. Pero para eso hay que seguirnos presentando. Ese para qué se va a convertir en tu brújula, la que te va a reubicar cuando te sientas perdido y cuando te cuestiones si este es tu camino o no, quizás por el simple hecho de que te levantaste cansado, de que dormiste mala noche, de que sientas que no estás atravesando una buena temporada. Por eso es tan importante que este recordatorio esté en la tapa de tu journal, de tu libreta y que esté en tu mesita de luz o en un lugar donde lo veas a diario para recordarte qué hace que sigas poniendo un pie frente al otro en este camino. A diferencia de la primera vez que recorrí el camino del artista, en esta segunda pasada mi propósito, por supuesto, ya no tiene que ver con hacer del journaling o la escritura un hábito, porque ya es parte de mí y de mis innegociables, pero cuando me puse a plantear cuál sería ese propósito de este camino, vino esta idea de que lo que hoy necesito es una disciplina que me ayude a sostenerme en mis proyectos y en mis decisiones de vida en mis propios términos. Una disciplina que me ayude a elegir con conciencia qué ejercicios voy a hacer en estas 12 semanas y que me ayude a cumplirme con lo que me prometa sin el peso de la exigencia, sino desde un lugar de esto lo elijo porque me hace sentido y lo hago una semana a la vez. Y los compromisos que marque en mi agenda son un decreto de que los voy a cumplir, no porque sea fácil, no porque sea instagramiable, sino porque sé que cuando me cumplo me siento bien conmigo misma a la larga y porque sé que me estoy dando evidencia de que es posible vivir esa vida a la que aspiro. Esta es una versión de la disciplina donde no estoy esperando disfrutar al 100% de todo el recorrido para que me haga efecto. Y este es un mito que lo viví en el primer camino del artista y que cuando se cayó supe que si lo volvía a hacer iba a verlo totalmente distinto y así está siendo. Porque hoy sé que va a haber muchas cosas que no me van a cuadrar tanto de lo que me presenta el libro como de lo que se vaya presentando en mi vida. Y lo que quiero es ser amorosa y comprensiva cuando esas cosas me cuesten, cuando esas montañas se sientan muy cuesta arriba. Porque imagínate este escenario donde algo que ya me viene incomodando un montón, encima le pongo una capa de tratarme mal en el proceso por encima. Es como si desde el primer día en el que empezara a rodar una película decretara que esa película va a ser de terror y ya me predispongo a sabotearme. La voy a pasar muy mal. Y lo digo porque cuando haces algo que te saca de tu zona de confort, básicamente te estás empujando a que te den ganas de abandonar múltiples veces, apostando a que ese proceso te va a traer algo que te va a beneficiar, pero no lo vas a saber hasta que no lo hayas atravesado. Por eso es que lo nuevo siempre nos genera tanta fricción y nos da ganas de abandonarlo. Y de ahí salió que la disciplina era el propósito que yo quería cultivar en este camino del artista y tiene que ver con poder presentarme en la cancha un día a la vez, sí, con la mejor actitud que pueda, sí, pero también darme chances de que si tengo que rediseñar mis estrategias, porque de repente no lo sé, una semana se me hizo muy intensa, los ejercicios me confrontaron mucho y necesito dividirla en dos, me permito hacerlo. O si justo cae Navidad, como casualmente estamos en esta época del año y me quiero tomar unos días libres, puedo pivotar, puedo editar mi plan, el plan que yo me diseñé para no abandonarlo y a la vez tampoco forzarme a seguir por seguir solamente para hacerle un check más en la lista. Y esto me lleva al núcleo de este episodio con una filosofía que siento es aplicable si vas a hacer journaling, el camino del artista, pero también para tu vida misma y se llama planifica para cumplirte.
Es una frase que no sé si la escuché por ahí o la diseñó en mi cabeza en algún momento que estaba haciendo escritura, pero que me hizo mucho sentido. Sobre todo porque, aclaro, esto viene de una persona a la cual le cuesta bastante ser concreta y enfocada sin irse por las ramas a la hora de planificar, a la hora de vivir sus proyectos y a la hora de estar en su vida en general. Y para contextualizar un poco más esto del planificar para cumplirte, quiero traer un ratito a escena a mi perfeccionista en rehabilitación, que no me deje mentir, que la primera vez que yo hice este camino del artista, literal, cumplí con todos los ejercicios. Y si bien me tomó un par más de días, en ese entonces yo tenía como objetivo experimentar el paquete completo, agarrar el libro y ponerlo en práctica a fondo. Obviamente que, más allá de que lo haya logrado, con el tiempo empecé a ver que me empujé fuera de mis límites, pero no en un buen sentido. Y que ese atracón de ejercicios que me di, al final me imposibilitó el poder degustar y digerir la experiencia. Entonces, con esas vivencias en mi haber, les puedo decir que es mega importante planificar una semana a la vez, aplicando una regla que la propia Jay-Z te sugiere en el libro y que yo me pasé bastante por alto la primera vez, y que consiste en apuntar a cumplir con la mitad de las actividades de cada semana. Este vendría siendo como tu MVP, es decir, tu producto mínimo viable. Es tu básico esencial con el cual ya podés salir al mercado y empezar a vivir la experiencia. Mitad de las actividades. ¿Por qué? Porque cuando empezás a ver que estos ejercicios que se proponen cada semana no son tan ligeros, que requieren introspección y que además van por fuera de tus morning pages y de la cita con el artista, se empieza a ver una montaña como que va subiendo, subiendo, subiendo y uno no ve la cima y se empieza a complicar encajarlos en tu semana con el resto de cosas que seguramente ya tenés previamente agendadas. Por eso acá viene la recomendación de la recomendación que no me pediste, pero que te la voy a dejar porque siento que te puede ser de contribución. Y es que si aún así te parece muy abrumador hacer la mitad de los ejercicios, trates de elegir al menos un ejercicio que te desafíe y dos que te emocionen por cada semana. Es verdad que hay muchos ejercicios que están encadenados, pero incluso en ese caso podés fijarte de unificarlos para cumplir con eso que te haga sentido. Para mí, el planificarte para cumplirte tiene que ver con esto y con acumular práctica sostenida. Es decir, que trates de no cortar el hábito de escribir y de priorizar entregar una calidad y una profundidad con la cual te sientas relativamente satisfecho. No te voy a decir ni un 100, ni un 200, ni un 300% conforme, pero que sí que puedas decir, ok, este es mi producto mínimo viable de esta semana, cumplido y sigo adelante, porque mi objetivo es poder recorrer todo ese camino para el final, en la panorámica que vea cuando termine, poder sacar mis propias conclusiones de dónde arranqué y dónde terminé. En alguna parte del libro, también Julia dice que es mejor dejarlo fluir, que cuando agarres los ejercicios los hagas, pero que no te quedes mucho tiempo rumiando ni enganchada en ellos, sino que los pienses más como una experiencia lúdica. Y para mí esto tiene mucho sentido porque habla de buscar el balance, que te sea funcional el tiempo que le dedicas con la introspección que te permitís y que al mismo tiempo lo puedas encarar con ánimos de esto me lo tomo en serio, es importante para mi vida, pero tampoco es para tomárselo mega a pecho y mega en serio. Te hago una mini pausa para decirte que saqué notas de este episodio y las convertí en un PDF que tiene todos los puntos claves para que puedas poner en práctica los consejos y estrategias para hacer escritura terapéutica, pero también la semana cero del camino del artista. Es un compilado totalmente gratuito y para obtenerlo no te va a tomar más de 30 segundos, solo tenés que enviarme un mensaje privado en Instagram a mi cuenta @lilen.almendra escribiendo el número 6, que es justamente el número de este episodio. La automatización se va a activar al instante y solo asegúrate de descargarlo apenas te llegue el enlace, así no caduca.
Listo, ya vas a tener el resumen del episodio para poder ponerlo en práctica y por supuesto no dudes en volver a contarme cómo te fue por aquí o por Instagram. Ahora sí, continuamos con el resto del episodio. Otra cosa que para mí fue vital para cumplirme fue el concepto de la semana cero, que para ser honesta un poco me lo inventé. En el libro no está explicado así, pero para mí es un gran game changer, porque cuando te querés largar a sembrar sin haber preparado la tierra primero, puede que no llegues ni a la semana 2, que ya vas a estar súper abrumado, sobre todo si la última vez que agarraste una lapicera literalmente fue cuando tomaste apuntes en el colegio. Entonces, la semana cero es un espacio que para mí es necesario y que lo veo como ese momento en el que organizas y acondicionas la tierra. Te haces amiga de las herramientas que vas a usar y te aseguras de que el lugar donde después vas a ir sembrando semana a semana lo que cada ejercicio que elijas te proponga esté acondicionado para recibir esa información que se va a destapar de la mejor manera posible. Y por eso quiero hacer un pequeño stop para hablar del cuarto, comillas, innegociable que se propone en el proceso. Ya tenemos las morning pages, ya tenemos cita con el artista y actividades específicas de cada semana. Nos está faltando el contenido teórico del libro, porque como dije antes, este libro está dividido en 12 semanas. A cada una de esas semanas le corresponde un capítulo específico con ensayos que se supone hay que ir leyendo en el mismo orden en el que vas haciendo los ejercicios del camino. Es decir, si estás en la semana 1, lees el capítulo 1 y haces las tareas de la semana 1. En la 2, la 2 y así. ¿Qué pasa? Muchas personas se preguntan, incluyéndome a mí antes de empezar el primer camino, si es que es 100% necesario leer el libro para hacer la parte práctica o es que el práctico lo puedo hacer solo y el libro lo dejo a un costado. Mi respuesta es depende, porque para mí este camino es un elegí tu propia aventura. La práctica es considerada el elemento estrella de este proceso y de eso no hay dudas. E incluso la propia Julia te lo dice en el libro. No importa tanto la teoría, sino que lo lleves a la práctica. Los ejercicios van a ser tu alquimia espiritual en tanto y en cuanto los experimentes y te permitas sacar tus propias conjeturas del proceso. Porque es recién estando en la cancha donde es posible modificar la conciencia que tenemos sobre algo, no quedándonos en el vestuario. Pero acá hay un punto súper clave que no hay que pasar por alto. Este libro no es un manual. Estos ensayos no te van a proveer del sustento avalado por la ciencia, donde te va a decir cómo hacer cada ejercicio para que te surta efecto y por qué hay que hacerlo de esa manera para que te funcione. No, nada que ver. El libro es un compendio de relatos y de experiencias de la autora, más citas de otros autores, y al final de cada capítulo vienen las actividades o tareas prácticas concretas. Sin embargo, no todos los conceptos que se explican y se desarrollan en cada semana en la parte teórica tienen relación total y directa con las actividades prácticas que después se proponen. A mí me pasó en la primera vez que estuve en el camino que lo que más me costó y lo que más me trabó al principio fue la lectura del libro. Sentí que había conceptos muy valiosos, pero que en ciertas partes se volvían densos y repetitivos, e incluso me di cuenta de que muchas veces había prácticas encubiertas o tareas adicionales que estaban mezcladas entre los relatos y que después, al final del capítulo, no aparecían en el listado de tareas y eso me confundía un poco. Entonces, mi estrategia en ese momento fue no forzarme. Literal, elegí leer las partes del libro con las cuales conectaba y las que no las fui llevando entre líneas, otras directamente me las salté, porque mi prioridad estaba enfocada en hacer una introspección propia y sobre todo hacer los ejercicios. A mí esta práctica me funcionó en la primera vez que hice el camino y me está funcionando en esta segunda vez. Lo que sí noto de diferente es que quizás la primera vez conecté con ciertos relatos y ahora estoy conectando con otros. Y otra diferencia es que ahora lo estoy escuchando en formato audiolibro. Y como no lo puedo subrayar, al final de cada segmento que escucho, lo que hago es
tomar notas sobre aquello que me pareció me va a resultar relevante o me puede aportar valor o sobre lo que quiero reflexionar más tarde para recordarlo. Volviendo a la pregunta de ¿leo el libro, sí o no? De nuevo, va a depender de tu propósito y de cuánta dedicación semanal le quieras meter al proceso. Porque este libro no es una novela divertida y ligerita. Esto es un texto que te va a confrontar, que te va a plantear ideas que te van a pedir una reflexión. Y vos, después de leerlas, vas a poder decidir cuál es el punto de vista que querés tener al respecto. Pero vas a tener que hacer un análisis interno, una digestión de eso que estás leyendo. Pero también es verdad que el libro actúa un poco como una especie de mapa de advertencias, porque la rehabilitación creativa es un proceso tumultuoso, en palabras propias de Julia, que a nivel emocional es muy desafiante y lo que ella hace con los ensayos es de alguna forma prepararte para la rebeldía que tu crítico interior, que vive en tu cabeza, va a experimentar cuando le quieras poner límites. Te va a hablar sobre el enojo o sobre la angustia que va a llegar cuando dejes ir partes tuyas que ya no te representan, pero que te cuesta soltarlas. Básicamente la parte teórica está diseñada para decirte es normal estar incómoda en el proceso. Es normal sentir la necesidad imperiosa de abandonarlo cuando no te salen las cosas, de querer salir corriendo, cuando tu vida anterior, con la que tampoco estabas tan cómoda, se te empieza a caer a pedazos. Es normal que cuando las cosas se vuelvan cuesta arriba, te quieras ir. Pero no lo hagas. El libro lo que te dice es normal, pero acá está tu señal de que sigas, de que aplastes un poquito más el acelerador y continúes por ese camino para cumplir la misión que te propusiste. Entonces, si tu objetivo es 100% práctico, te diría que te consigas directamente el workbook del camino del artista y listo. Ahí están enlistados solo los ejercicios, no vas a encontrar teoría. Hasta donde sé, el oficial solo está en inglés, pero en el mundo de internet ya está todo inventado, así que quizás lo puedas conseguir en español también o directamente lo haces en inglés y listo. Por otro lado, si querés estirarte un poco más y enriquecerte con la mirada de la autora sobre el proceso, teniendo en cuenta todo lo que te acabo de contar, siempre está disponible la experiencia completa en el libro original e incluso diría que tenés esta alternativa de hacer la lectura parcial del contenido, focalizando en lo que te haga sentido para vos en cada momento y continúes. Para cerrar el concepto de la semana cero, además de alinearte con estas cosas que te compartí, te propongo que lo empieces un día que para vos sea fácil cumplirte. Es decir, un día que quizás sea más relajado de actividades. Habitualmente esto suele ser el fin de semana, pero podría ser cualquier otro día de la semana que de repente tengas libre o si por ahí los viernes no trabajás y podés elegir ese día para iniciarlo, te va a ser mucho más amigable, te va a ser mucho más amable. Esta es una forma que te permite arrancar el camino sin tanta presión de un día laboral o académico y al mismo tiempo con una sensación de ligereza o con una motivación extra. Y como te decía antes, si además no estás acostumbrado a escribir todos los días, esta semana cero, esta semana de preparación, es una gran posibilidad para que te familiarices con las morning pages antes de incluir más actividades en tu calendario. Aprovecho acá para compartirte cuál es mi versión de Morning Pages con la cual estoy caminando este camino y me está dando resultados. Es ligeramente alterada a la que propone JC. Ella dice 3 páginas de flujo de conciencia cada mañana al despertar. No especifica formato, pero lo ideal es que te sientes, lo primero que vengas, lo descargues y que lo hagas aproximadamente en media hora justo después de despertarte. Con el tiempo que yo llevo escribiendo y teniendo en cuenta que me gusta usar libretas por ahí un poco más grandes que A5, la verdad es que yo nunca llego a llenar 3 páginas en media hora. Por eso mi objetivo es quitarme la presión de la cantidad y simplemente reservarme media hora de escritura,
apenas me levanto, sea cual sea la cantidad de páginas que eso represente. Habitualmente suelen ser 2, pero si fueran menos, está ok. Cuando yo termino esa media hora, hago una línea hasta donde llegué y al día siguiente continúo escribiendo desde ese punto. Y la verdad es que fue una forma de no complicármela tanto y de poder cumplirme con el ritual de la escritura sin la presión de tener que escribir una cierta longitud que quizás ni siquiera tengo ganas, ni siquiera tengo que escribir. Sí es verdad que trato de priorizar empezar el día escribiendo. A mí me gusta y me funciona hacer journaling a la mañana cuando tengo esta impresión de que el mundo todavía no se subió a la cinta de correr, pero si para vos eso se te complica, podés mover la cita a un horario del día que te sea posible. Insisto, esto va de maximizar las posibilidades de cumplirte, no de hacerlo al pie de la letra, ni como lo dice Julia, ni como lo digo yo, ni como nadie, que lo hagas en tus propios términos. Otra cosa importante en la semana cero es que hago mi primer prueba piloto de lo que es tener una cita conmigo misma. Y me llevo a un lugar fuera de mi casa, puede ser una plaza, un cafecito, libre elección de día y horario, y me hago una lista de actividades que me gustaría hacer en mis próximas citas con el artista. Entonces así ya me voy armando un repertorio de ideas y me entreno mentalmente para lo que viene. Mi recomendación es que te hagas una lista de cosas que puedas hacer en aproximadamente 2 horas y que la gasolina de esa lista sea todo eso que tenés archivado como pendientes que hace un montón tenés ganas y te da ilusión materializar, pero no hiciste. Cosas simplísimas como puede ser tejer al crochet, ir a ver una película, dar un paseo en bicicleta, ir a conocer bibliotecas en tu ciudad o ir a probar un sabor de helado diferente. No lo sé. Lo importante no es tanto qué hagas, sino que encuentres las excusas para hacerte el hueco en tu agenda y cumplirte. Y que por mucha fiaca que te dé, te empujes a hacerlo porque después te aseguro y te prometo que te va a gustar el resultado. Esto de cumplir con la cita del artista para mí tiene un gran paralelismo con el ejercicio. Y es que quizás al principio te da fiaca y decís, no sé si esto vale la pena, pero al final nunca te arrepentís de haber ido a una clase de pilates o de salir a correr. Por mucho que al principio hayas refunfuñado, la verdad es que después se siente súper bien cosechar ese resultado y saber que te cumpliste. La última cosa de la semana cero es agarrar los ejercicios de la semana uno, elegir cuáles voy a hacer y ubicarlos en el calendario de mi próxima semana. Es decir, voy al final del capítulo uno, leo las tareas, defino cuáles sí, cuáles no y les creo a las que sí una cita en mi calendario. A mí me gusta dedicar aproximadamente 20 minutos para estos ejercicios. Los suelo poner en el break que me tomo después de almorzar, pero la verdad es que esto es libre albedrío. Son pequeñas notas que quizás te puedan ser de contribución, pero la manera de planificarlo y de sostenerte va a tener que ver mucho con tu propia rutina de vida. Lo interesante de este compilado que te acabo de compartir es que como resultado de esta semana cero vas a tener los primeros datos reales de qué te funciona y qué no. Para así poder inaugurar oficialmente tu semana uno en el camino del artista, por un lado con tu departamento mental un poco más vacío gracias a las morning pages y por otro con una sensación de que ya estás avanzando, de que ya sos capaz de cumplírtelo. Esto me da el pie para hablar del último innegociable del camino del artista, el cual consiste en que en el último día de tu semana, el día en el cual se cierra tu semana, por ejemplo en mi caso los domingos, dedico 20 minutos adicionales para hacer recapitulación de todo lo que pasó adentro de esa semana. ¿Cuántos días me cumplí con mis morning pages? ¿Qué pasó en mi cita con el artista? ¿De qué cosas me di cuenta esta semana? ¿Qué me quedó haciendo ruido? Y sé que te vas a querer saltar esta actividad, sí, por experiencia propia, porque parece muy sencilla y como para qué la haría si ya vengo haciendo las morning pages todos los días y si ya hice los ejercicios, pero es crucial que no te las saltes. Así escribas un cuarto de página. Para el cerebro es muy importante sentir que termina lo que empieza y que vas avanzando de una semana a la otra con esta energía de no solo lo estoy haciendo posible, sino
Mira todo lo que estoy logrando. Es una página para darte reconocimiento, celebrarte y para honrar tus descubrimientos. Así que no dejes de hacer el recap, por favor, así tengas que restarte unos minutos a tus morning pages de ese día para compensarlo. Tómate el espacio de honrar tus avances y resumir cómo venís viviendo la experiencia. Y ahora sí, para cerrar este episodio viene un clásico de este podcast que es dejarle una nota a mi yo del futuro. Hoy la que hice está inspirada en una metáfora que una amiga me compartió justo esta semana que pasó, así que gracias Lu por traerme esta idea y dice así. Dicen que cuando llega una tormenta brutal, los árboles más rígidos como los robles se parten por la mitad, porque intentan resistirse a la fuerza del viento. Pero las palmeras son diferentes. Las palmeras tienen un sistema de raíces que no va solo hacia abajo, sino que se extiende hacia lo ancho, agarrándose fuerte a la tierra. Esto, combinado con un tronco capaz de doblarse casi hasta tocar el suelo sin romperse, hace de las palmeras un árbol dual, robusto pero flexible al mismo tiempo. Julia Cameron en 1978 estaba en medio de un huracán categoría 5, pero en lugar de romperse, ella empezó a tejer sus raíces. Sus morning pages o páginas matutinas fueron eso, pequeñas raíces diarias que una a una parecían insignificantes, pero que juntas crearon una base tan sólida que ni la adicción, ni el divorcio, ni el rechazo editorial pudieron tumbarla. Así que hoy quiero proponerte que recordemos esta imagen mental de la palmera para cuando los vientos azoten nuestras vidas. Quizás no se trata de ponernos más rígidos ni de resistirnos. Quizás se trata de no dejar de cultivar esos hábitos que nos sostienen y que extienden nuestras raíces hacia lo ancho. Quizás se trata de confiar en que, como Julia, somos capaces de doblarnos sin rompernos, porque hicimos y seguimos haciendo el trabajo interno para que los huracanes no nos tumben. El camino del artista es una invitación a escribir y crear acciones alineadas durante 84 días. Es una herramienta para conocerte mejor, pero fundamentalmente es un voto a favor de esa yo del futuro que se levanta y te agradece por haber elegido honrar su autenticidad y su esencia, por haber hecho realidad sus sueños. En el volumen 2 de este capítulo te voy a contar sobre los pilares de las primeras 3 semanas del libro y sus ejercicios. En la semana 1 vamos a resignificar los monstruos e historias de terror que nos siguen estorbando cuando queremos comprometernos con la vida que queremos vivir. También voy a traer a la mesa uno de los motivos por los cuales todos quieren tirar la toalla en la semana 2 y cómo esa incomodidad en realidad la podemos usar a nuestro favor. Y para cerrar esta primera triada vamos a hablar de la ira, esa emoción súper incómoda, pero no como algo que nos intoxica, sino como un combustible para saber reconocer dónde queremos poner nuestro tiempo. Así que volumen 2, allá vamos. Y para cerrar este episodio me va a encantar saber qué te pareció esta versión del camino del artista que te compartí hoy. Si alguna vez lo hiciste, si alguna vez lo viste de esta manera, si estás considerando hacerlo o lo que quieras contarme en comentarios, yo te voy a estar leyendo. Si esto te aportó valor, son súper bienvenidas las compartidas, suscribidas y los likes que siempre ayudan a que este contenido se siga expandiendo por el mundo. Y nada más. Esto fue Notas para mi yo del futuro. Que tengas un bonito día, tarde o noche. Nos escuchamos el próximo martes y o jueves. Chau, chau. Adiós.